consulta que tengan en general que realizar. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que tenemos mucho, ¿no? Que ahora viene toda, bueno, como veníamos bastante intensamente. En principio, les quiero anunciar ya, como para que vayamos teniendo en cuenta, de que en la semana siguiente, creo que cae 13, a ver, esperen un segundito, por favor. Quiero verificar algo que tenía por acá establecido. Sí, es muy probable que en la semana del 10 de mayo, es muy probable que el lunes 10 de mayo, tengamos una clase de consulta y una clase de prácticos definitiva, digamos, anterior al jueves 13, que tomemos el primer parcial. Esa es la fecha tentativa. Puede tener alguna modificación, pero en principio estamos alrededor de esa fecha para el primer parcial. ¿De acuerdo? Bueno, y quiero decir algo con respecto a esto. El primer parcial va a ser, el primer parcial y el segundo, vamos a tomar dos parciales, como ustedes ya saben, y va a constar de 20 preguntas. Porque va a incluir todos los temas de la economía descriptiva y la primera parte, o esta primera parte que estamos viendo de teoría económica. De todas maneras, a medida que vayamos avanzando en estos días y en estas clases, vamos a ir especificando bien, les voy a ir especificando bien cuáles son las características del parcial. Así ustedes se van preparando. Pero bueno, obviamente que el parcial es a través del aula Moodle, que van a tener un día para responder, el día que se señale, pero una cantidad máxima de minutos para realizarlo, ¿no? Todavía estamos en duda para estas 20 preguntas, cuál sería la cantidad máxima de tiempo que ustedes dispondrían. Y una vez que se abre el cuestionario, obviamente que hay que completarlo porque no se puede volver a reiniciar. Bueno, excepto, por supuesto, con todas las cuestiones del protocolo, de que se corten las fotos, etcétera, etcétera, que se corte la conexión, quiero decir, y que tengan que mandar fotos, y bueno, toda esa historia. Bueno, ¿alguna consulta quieren hacer hasta ahora? Más no les puedo decir, pero bueno, ya vayan sabiendo cómo viene preparando la cosa. Profe, la parte práctica, vamos a tener que hacer gráficos, No, como lo que hacíamos. No, porque digamos que no se puede, no hay mecanismos que podamos, o sea, son muchos, si bien ahora son 54 los que están conectados, después cuando en el parcial seguramente se van a presentar, arriba de 150, no va a ser posible hacer, y no es posible hacer ningún tipo de formato en el cual nosotros podamos mirar todos los parciales, sino que sí tiene que ser un sistema en el cual haya autocorrección y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si no, no se puede, no tendríamos capacidad de recibir y abrir y mirar todo, ¿no? Una locura. Claro, sí, serían muchos. Claro, no se puede. Si fuera si fuera presencial, sí. No, si fuera presencial sí, porque ahí delante lo hacen ustedes en Claro. las clases, en el parcial, en el momento del parcial, y entonces sí, no hay ningún problema, porque después lo corregimos, nos llevamos, nos repartimos todo, pero es diferente a cuando tenés que
recibir, digamos así, ¿cómo lo mandarían ustedes? Por ejemplo, que les diga, bueno, la deducción de una curva, que tienen que hacerla. Primero que la tendrían que hacer de forma, un gráfico en un Word, una cosa así. Después enviarlo por correo. Sería una locura de correos dando vueltas por todos lados. Nosotros abriendo los Word, mirando, nada. No nos volvamos locos con esas cosas porque no podemos. De hecho, y entonces... Sí. Entonces, profe, la parte práctica se refiere a que nosotros tendríamos que hacerlo en una hoja y poner algún resultado, cosas así. Exactamente, sí, señorita. Ah. De esa forma va a ser la cuestión. Buenísimo. Nosotros vamos a presentar problemas y ustedes van a tener que resolverlo y poner resultados. Sí. Claro. Muchas gracias, profe. No, por nada. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, y que lo que estábamos viendo les recuerdo, habíamos comenzado con lo que lo que llamamos, o se denomina en macroeconomía, la demanda agregada. La demanda agregada, como sabemos, es digamos así, para decirlo de manera más coloquial y más rápida, y para que ustedes lo entiendan, es, desde el punto de vista de lo que es de la teoría económica, lo que los agentes económicos desean o planean realizar. Por eso ustedes van a ver en la bibliografía, y de hecho nosotros vamos a hablar, de demanda de consumo, por ejemplo, planeada, o demanda de inversión, cuando veamos, planeada. Esas características es así porque la demanda agregada en términos de la teoría macroeconómica es un concepto ex ante. De hecho, el equilibrio que nosotros vamos a hallar y vamos a deducir, en donde la cual la demanda agregada es igual a la oferta agregada, ese es un concepto, es un equilibrio ex ante. El equilibrio, o sea, es lo deseado, lo que la economía, la teoría económica nos dice que tiene que ocurrir. El equilibrio de la oferta agregada o la demanda agregada igual a la oferta agregada que se da a través de las cuentas nacionales, que ustedes ya lo conocen, ese es el equilibrio ex post. En el equilibrio ex ante, nosotros vamos a hallar que la demanda agregada es igual a la oferta agregada, pero nosotros vimos que en el equilibrio ex post, la demanda agregada tenía que ser igual a la oferta agregada, pero podría ocurrir en las cuentas nacionales de que no coincidiera, obviamente. De hecho, cuando uno hace los cálculos, y los economistas que hacen los cálculos, son muchos, por ejemplo, en nuestro país o en cualquier parte del mundo que están en el INDEC, cuando llegan a los resultados, no llegan a un resultado igual. No es que hacen el cálculo por la demanda agregada, por el lado de la demanda, la hacen por la oferta, y sorpresa, qué bien, me dio 100 en los dos, estamos todos contentos y felices. No, hay una diferencia, y esa diferencia habíamos dicho que se ajusta por la variación de existencia, que es un concepto de la inversión que ya pronto lo vamos a ver. Ahora bien, ¿eso porque es un capricho? Pues no, no es un capricho. O sea, la práctica toma lo que la teoría dice, no es un capricho. Si bien se ajusta y en la práctica nos vamos a encontrar con que la oferta agregada por ahí es 100 y la demanda agregada es 90, bueno, se va a ajustar la oferta, se van a quitar 10 porque se va a decir que son variación de existencia positiva y se va a poner que la demanda agregada es igual a la oferta en 90, por ejemplo, y con un 10 que quedó restado de la oferta porque era variación de existencia positiva. Ahora, eso, vuelvo a insistir, es un capricho, lo hacemos así porque forzamos la igualdad y porque como nos dicen que tiene que ser igual, entonces hacemos ese truco. Pues no. Primero, se hace porque obviamente hay que calcular la variación de existencia en la economía de un país, estamos hablando de todas las existencias que existen, valga la redundancia, en las empresas, etcétera, etcétera, sería imposible. Estadísticamente sería imposible. Pero además, porque existe una explicación teórica, que la vamos a ver a lo largo de estas clases, por la cual se hace ese ajuste con la variación de existencias para que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, o sea, en el ex post. Y esa justificación teórica es la que vamos a ver nosotros ahora en estas clases, en donde vamos a ver que ex antes, o sea, lo que se planea,
es que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada. Ahora bien, ¿qué es lo que se planea en términos teóricos? Esto, que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada. Bueno, lo que se planea en la teoría es que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada sin que haya variación de existencias no planeadas o no deseadas. O sea, que la demanda agregada tiene que ser igual a la oferta agregada cuando teóricamente, en principio, todo surge, digamos, de forma, de acuerdo a lo que está planeado. O sea, si yo produzco o pienso producir 100 pares de zapatos, produzco 100 pares de zapatos y vendo 100 pares de zapatos. Entonces no tengo variación de existencias. O, si yo pienso producir 100 pares de zapatos, pero quiero resguardar 10 pares de zapatos por X motivo, ¿no? Y entonces sería una variación de existencias planeada, y entonces produzco por 100, pero vendo 90. Eso también entra dentro y se va a equilibrar la ecuación de oferta y demanda en términos ex antes. Independientemente de eso, cuando la ecuación, y eso es lo que ocurre en la teoría, pero en la realidad aparecerán variaciones de existencias no planeadas. Entonces la teoría nos dice que precisamente cuando existen variaciones de existencias no planeadas, lo que se debe hacer, y lo que se hace, y lo que la economía hace, la teoría hace, el equilibrio hace, es reducir o aumentar las variaciones de existencia. Entonces, con esto es simplemente porque era un tema que me estaba quedando colgando de cuando empezamos a hablar sobre la demanda agregada en la clase anterior, y que hoy lo quería terminar de redondear. Entonces, estamos en ex antes, o sea, todo lo planeado, la demanda agregada igual a la oferta agregada, que es la ecuación macroeconómica fundamental, no olvidarse de esto nunca. Es una pregunta de examen final, y si no, y qué componentes tiene cada una, ¿no es cierto? Y si no se sabe, ya ahí estamos con problemas, ¿no? O sea, si no se sabe la ecuación macroeconómica fundamental, ya el alumno tiene problemas, como porque ya nosotros como profesores decimos, bueno, ya no hay mucho margen para seguir avanzando. Entonces, esto, no olvidarse nunca cuál es la ecuación macroeconómica fundamental. Oferta agregada igual a la demanda agregada, y por supuesto con las correspondientes componentes que tiene tanto la oferta agregada como la demanda agregada. Pero como estamos hablando de la teoría, o estamos analizando la teoría desde el punto de vista del equilibrio de la oferta agregada y la demanda agregada, desde el punto de vista de la demanda agregada, vamos a continuar con lo que habíamos dicho. La demanda agregada está compuesta por el consumo planeado o deseado de las familias, la inversión planeada o deseada por las empresas, los gastos del gobierno planeados o deseados por el gobierno, y, o más, las exportaciones netas, que también son las exportaciones y menos las importaciones, en definitiva, lo que el país desea exportar y lo que desearía importar, la diferencia entre esas dos cuestiones. Entonces estábamos hablando sobre la demanda agregada, del componente de consumo de la demanda agregada. Y vamos a continuar entonces con eso, y ahora voy a compartir la misma pantalla que tenía en su momento. Profe, ¿podría repetir lo que dijo? ¿Desde cuándo? ¿Desde hola, buenas tardes? No, los componentes. Porque me trabé ahí cuando que, estaba haciendo los apuntes. sí, los que ustedes conocen. A ver, la demanda de consumo de la familia, la demanda de consumo planeado de las familias, más la demanda de inversión planeada de las empresas, son los agentes económicos, más la demanda de los gastos del gobierno planeado del gobierno, más las exportaciones menos las importaciones planeadas que realiza el país, o sea, los agentes económicos que exportan e importan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí vamos a compartir y vamos a tratar de que esto me dé bolilla. Esperemos que sí, y ahí estamos. Bueno, va a empezar desde el comienzo, lo vamos a pasar rapidito.
Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Bueno, esto ya habíamos hablado y ahora vamos a entrar directamente al consumo. O sea, repasamos y decimos, el consumo depende de manera positiva del ingreso, porque depende del ingreso de las familias. Y eso significa que cuando aumenta el ingreso, aumentará nuestro consumo. Un punto, y por lo tanto, la función que representa al consumo sería que el consumo es función del ingreso. La pregunta, como habíamos dicho en su momento, era si por cada aumento de ingreso, o sea, por cada peso de aumento del ingreso, aumenta en la misma proporción o en la misma medida el consumo. Bueno, Keynes habíamos dicho que había determinado de que no era de esta manera, de que por cada aumento de ingreso, o sea, de un peso en el ingreso, había una proporción que se destinaba al consumo y otra proporción que se destinaba al ahorro. También habíamos dicho de que, y a esa proporción la llamábamos propensión marginal a consumir, y tiene muchísimo que ver y tiene mucha influencia y una activa participación en todo esto del equilibrio que vamos a ir deduciendo. Ustedes tengan en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ir desentrañando los misterios, entre comillas, de cada uno de los componentes de la demanda agregada para alcanzar lo que llamábamos el equilibrio, o las dos condiciones de equilibrio, que rápidamente vamos a verlo. Ya en estas clases ya vamos a entrar a los componentes, a llegar a plantearnos el equilibrio. En segundo tiempo habíamos dicho que cuando se habla de ingreso, cuando hablamos del ingreso tiene dos destinos, el consumo y el ahorro, pero cuando hablamos del consumo automáticamente estamos pensando en el ahorro, porque en definitiva, como todo nuestro ingreso o se consume o se ahorra, aquella parte que no consumimos obviamente lo estamos destinando al ahorro. Ahora, tampoco vamos a destinar al ahorro todo el aumento que tengamos en nuestro ingreso. Y por lo tanto, antes quiero decirles de que el ahorro también es una función creciente o positiva respecto al ingreso. Pero no todo aumento de ingreso, todo el 100% de aumento de ingreso va a parar 100% aumento de ahorro. Habrá una porción, que es la porción que no se consume y que se denomina propensión marginal a ahorrar. Ahora vamos a dedicar, entonces, cada vez que hablamos de consumo, simultáneamente estamos pensando o hablando del ahorro. Ya vamos a ver que los dos tienen, por lo tanto, una ecuación, una función que los representa y que va a ser incluida, principalmente la de consumo, en el modelo que estamos mirando, que estamos estudiando. Bueno, vamos a ver sobre el tema del consumo. El consumo, para el modelo de equilibrio que estamos estudiando, tenemos que tener en cuenta esto. Primero, el modelo que estamos estudiando, que en términos generales se denomina esta parte modelo IS, y que habíamos dicho que fue desarrollado, y si no lo dije lo digo ahora, fue desarrollado por un economista, John Hicks, casi inmediatamente después que Keynes publicara su teoría general, o sea, su obra fundamental, y que Hicks lo desarrolló de manera teórica, este modelo del equilibrio que estamos estudiando y que se llama IS, o modelo Hicks, de Hicks, y ahora vamos a ver también qué le agregamos, pero fue popularizado y desarrollado en forma de modelo matemático y gráfico, como lo estudiamos, por un economista que se llamaba Hansen, y que lo fue en la década de 1950. Por lo tanto, este modelo, tanto como todo el modelo en su conjunto, se le llama el modelo de Hicks-Hansen. Nosotros vamos viendo ahora la primera parte de la teoría de este modelo, que es el modelo O curva IS. Entonces, bueno, en esto, el primer punto que vemos de este modelo
de todas las variables y funciones que tienen, es el consumo de las familias. Y dijimos que el consumo de la familia depende de manera positiva del ingreso. Pero también sabemos que el consumo de la familia no aumenta en la misma proporción que el ingreso. Y existe lo que se llama una propensión marginal a consumir. Esa propensión marginal a consumir es un parámetro. Un parámetro es una variable que se mantiene fija en el tiempo. Y por lo tanto no deja de ser variable, ¿no? Y se transforma en parámetro. Y a ese parámetro lo vamos a denominar con la letra C. Como cualquier modelo, tiene funciones. Y por lo tanto las funciones contienen variables y parámetros. Y este modelo obviamente que va a tener variables y parámetros. Bueno, uno de los parámetros de la función consumo es la propensión marginal a consumir, y que la denominamos con la letra C chiquita. Esta propensión marginal a consumir influirá en el consumo por una sencillísima razón. Y es que cuanto mayor sea la propensión marginal, o sea, la proporción del ingreso que nosotros destinamos al consumo, más alto será este parámetro. Ahora, este es un parámetro que se encuentra comprendido entre los valores 0 y 1. O sea, siempre este parámetro será un 0, tal cosa. ¿Por qué? Porque va a relacionar, o sea, se obtiene esta propensión marginal, y ya vamos a verla, ¿no? Vamos a ver un cuadrito. Pero se obtiene en la relación que existe entre el incremento del consumo y el incremento del ahorro. Entre el incremento del consumo y el incremento del ingreso. Por lo tanto, como siempre el ingreso va a ser mayor al consumo, el resultado siempre va a ser un decimal, 0, o sea, entre 0 y 1. Entonces, ya tenemos acá la primera idea, o la primera idea de cómo se va conformando la función consumo. En primer lugar, lo que tenemos es, como vemos acá, que el consumo va a ser igual a la suma entre algo, que todavía no sabemos bien qué es, y la propensión marginal a consumir por el ingreso. En pocas palabras, esta propensión marginal por el ingreso es la parte del ingreso que depende, la parte del consumo que depende directamente del ingreso. Y esto ya nos está diciendo algo, y nos está diciendo que hay una parte del consumo de las familias que depende directamente del ingreso, o sea que aumentará nuestro consumo cuando aumenta nuestro ingreso, pero hay una parte que no sabemos de qué depende, pero sí ya tenemos en claro que no depende del ingreso. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que definir ahora para poder llenar este espacio en blanco para ver de qué otra cosa depende este consumo? Bueno, vamos a preguntarnos lo siguiente. Acá estamos diciendo que el consumo depende de una parte del ingreso. Pero ¿qué pasa si la familia, esto cuando las familias tienen ingresos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las familias no tienen ingresos? Y cuando las familias tienen ingresos, como hago acá la pregunta, que dejan de consumir, por ejemplo, sus necesidades más importantes. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una distinción entre lo que denominamos ingreso. Cualquier persona, cualquier monto, como digo acá, que percibe una persona fuera de lo que normalmente conocemos como ingreso, como ser sueldos, rentas, dividendos, y que pueden ser subsidios del Estado, de una empresa, o por cobro de jubilación, o pensión, etc., también se considera ingreso. Entonces, cuando nosotros hablamos del ingreso de las familias, estamos hablando de todos los ingresos que podrían tener. Ahora, cuando hablamos que una familia no tiene ingresos, estamos diciendo que no tiene ingresos de ningún tipo, o sea, no recibe un subsidio del Estado, no recibe una transferencia de afuera, no recibe nada de nada. Está claro, ese punto es importante. Entonces, si no tiene ningún ingreso de ningún tipo, no recibe un solo peso de ningún tipo, ¿qué es lo que va a hacer
para poder consumir. Para poder consumir y satisfacer sus necesidades más elementales. Bueno, en este caso, las familias tendrán varias opciones, todas que son perjudiciales en última instancia para la familia, pero bueno, vamos a verlas cuáles son. En primer lugar, una familia puede tener algún bien y venderlo, para de esa forma poder subsistir. Comenzará con elementos de menor valor, como por ejemplo una televisión u otros similares, podrá luego vender un auto, puede llegar a vender hasta su casa. Bueno, puede vender todo su patrimonio, no es así, para poder subsistir. Ahora, recordemos esto y tengámoslo en cuenta. Si yo antes tengo algo, un bien, un televisor, un auto, una casa, para ser lo más sencillo y lo más rápido ahora, quiere decir porque en algún momento yo destiné una parte de mis consumos diarios, o sea, para vivir, a ahorrarlos para tener la suficiente cantidad en ese momento de dinero como para comprar la televisión, el auto o la casa. ¿Se entiende? Quiere decir que para que yo obtener alguno de esos bienes, previamente tuve que haber ahorrado. No quiere decir esto que haya tenido que haber ahorrado guardando la plata en una alcancía o en el banco. Yo puedo decir, bueno, compro un auto porque tengo ingresos suficientes para comprar un auto, pero eso también, la compra de ese auto, también constituye un ahorro, porque significa de que yo opté por comprar un bien semidurable en lugar de gastarme ese dinero en otros bienes que no son semidurables, como por ejemplo un viaje o lo que sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, entonces piensen, asocien siempre consumo, como decíamos antes, con el concepto de ahorro. Cuando lo que no consumo en forma de bienes finales, o sea, de bienes finales de necesidad primaria, como vestimenta, alimentación, etcétera, etcétera, o viaje, o lo que sea, ya fuera de esas necesidades primarias, ya cuando entro en bienes semidurables o durables, ya estoy hablando de que eso lo pude comprar porque en definitiva lo que estoy haciendo es ahorrando, o ahorré antes. Otra cosa que yo puedo hacer es pedir un préstamo a un familiar, a un amigo, lo cual es bastante complicado porque en general la familia ni los amigos nos prestan si no tenemos ingresos. Pero bueno, supongamos que lo hagan. También se podía pedir préstamo a un banco. Todavía es más complicado. Bueno, podíamos acá a un usurero y comprometer su patrimonio. Bueno, pedir un préstamo personal en un banco, que solo obviamente nos darían un préstamo en un banco si no tenemos trabajo y no tenemos ingresos, y yo le puedo demostrar al banco que a partir del próximo mes voy a empezar a ganar $10.000 mensuales porque tengo un contrato extraordinario en alguna empresa o lo que sea. Entonces, solamente así, con suerte, un banco daría un préstamo personal. Pero bueno, independientemente, supongamos por alguna razón de que el banco nos da el préstamo. Ahora bien, en todas estas cosas ocurre algo que es fundamental. O sea, en todo, ya sea que yo venda un bien o una propiedad, o que yo le pida prestado dinero a un amigo, a una familia, o pida prestado al banco, o al usurero, o a quien sea, está ocurriendo algo que se le denomina que está desahorrando. Un concepto que ustedes ya lo conocen. El desahorro que habíamos dicho de la familia cuando los gastos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, ¿por qué estoy yo desahorrando en este momento? Porque cualquiera sea la situación en que me encuentre, como decíamos antes, por ejemplo, si yo vendo un auto, quiere decir que previamente yo ahorré para comprar ese auto. Y si no ahorré y lo compré, eso que compré implica, o puede ser considerado, o se considera como un ahorro, porque ese dinero yo lo podría haber destinado a otros gastos.
Ni que hablar en general con las casas. Normalmente uno ahorra para poder comprar, avanzar económicamente, avanzar en su patrimonio, entonces va comprando autos, casas, o terrenos, o lo que sea. Pero si llega un momento, y para eso tuvo que ahorrar para poder lograr todo eso, pero si llega un momento que no tiene ingresos y tiene que vender esos bienes, entonces ahí se le produce el desahorro, porque lo que ahorró lo está perdiendo. Con un préstamo pasa algo muy importante y característico, y es lo siguiente, que al préstamo hay que devolver. Independientemente que hay que devolverlo con intereses y todo eso, aunque solamente tuviéramos que devolver el capital, porque un familiar o amigo nos prestó y nos dijo, bueno, no te hagas problema, no hay intereses, yo no te cobro intereses, devolvémelo cuando puedas. Cuando yo le empiezo a devolver lo que me prestó, estoy desahorrando porque el consumo de ese momento se ve disminuido por una parte de la proporción del ingreso que estoy recibiendo que se lo tengo que destinar a pagar ese préstamo. Por lo tanto, no puedo ahorrar. Y entonces eso es un desahorro. A todo este conjunto de desahorro, digamos así, que realizan las familias en esta situación, lo denominamos, o nos está mostrando algo, y nos está mostrando que las familias siempre van a buscar o van a tener la forma de poder seguir consumiendo aunque no perciban ingresos en ese momento. A ese consumo que se realiza aunque no se tenga ingresos, y por lo tanto es un consumo que no depende del ingreso, se le denomina consumo autónomo. Al consumo autónomo, ustedes van a ver, como a todas las variables que vamos a denominar, porque no hay solamente, obviamente, que empezamos con el consumo, pero ya vamos a ver que hay en todo el modelo vamos a encontrar muchas variables que no dependen del ingreso. Entonces, a todas las variables que no dependen del ingreso, y en el consumo lo vamos a ver ahora, se le coloca, bueno, acá primero antes voy a hacer algo, voy a decir, una rayita sobre la letra C, pero bueno, ya vamos a ver. Pero primero veamos qué es lo que es, por qué es tan importante la propensión marginal a consumir. Y habíamos dicho, y yo se los mencioné recién, hace un ratito, que la propensión marginal a consumir era igual al incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. Por lo tanto, es una diferencial. Aquí también podría ponerle el simbolito de diferencial de consumos, un diferencial de ingresos. Vamos a ver una pequeña tabla para ver cómo es que funciona esta propensión marginal a consumir. Vamos a suponer que tenemos una renta, una tabla donde vamos a tener la renta, el consumo, la propensión marginal a consumir, que es el incremento del consumo sobre el incremento del ingreso, y vamos a colocar una columna que le vamos a llamar propensión media a consumir, que es la relación entre el consumo y el ingreso, o sea, consumo sobre el ingreso. Esta propensión media a consumir es importante a los efectos de poder percibir algunas cuestiones que lo vamos a mencionar ahora muy rápidamente. Pero ahora, en términos del modelo, lo que resulta más importante es la propensión marginal a consumir. Pues supongamos, un primer momento que tenemos una renta de 0, o sea, no tenemos ingresos, pero igual tenemos que consumir, y consumimos por 400. Obviamente que esta relación, incremento del consumo sobre el incremento del ingreso, como el consumo sobre el ingreso, son inconsistentes y por lo tanto no tenemos un resultado. Acá no tenemos datos, obviamente, no hay resultado. Pero supongamos que al siguiente mes o año, lo que ustedes quieran, la renta aumenta a 600, empezamos a tener renta de 600. Pero nuestro consumo es de 880. Entonces, como tenemos que hacer incremento del consumo sobre incremento del ingreso, lo que vamos a hacer es 880 menos los 400, dividido los 600 menos 0, o sea, sobre el periodo anterior. Y el resultado va a ser 0,8.
Esta es la propensión marginal a consumir. El parámetro C de 0,8 aparece acá. Y por lo tanto, es esta relación que estamos viendo en esta tabla. Si vemos la propensión media a consumir, vemos que 880, o sea, el consumo que tenemos, dividido el ingreso que tenemos, nos da un número positivo de 1, positivo mayor que 1, 1.46. Está perfecto, esto ahora vamos a ver qué es lo que significa y por qué nos da, y matemáticamente sabemos, pero qué significa económicamente que esto sea así. Supongamos ahora que la renta se incrementa a 2.000 y nuestro consumo se incrementa también a 2.000. Por lo tanto, hacemos 2.000 dividido 880 para el incremento del consumo, 2.000 dividido 880 dividido 2.000 menos 600. O sea, 2.000 menos 880 sobre 2.000 menos 600. El resultado es 0,8. O sea, el C chiquito es 0,8. Cuando hacemos la relación entre consumo e ingreso, vemos que nos da igual a 1. Quiere decir de que, obviamente, o sea, esto es así porque, ¿qué es lo que está pasando? Todo nuestro ingreso se destina al consumo. Y acá ya nos empezamos a dar cuenta de algo con respecto a este dato de 1,46. Cuando el consumo es mayor a la renta o al ingreso, la propensión media a consumir es mayor que 1. Esto es importante porque nosotros vemos en una serie que nos está hablando de propensión media a consumir y vemos que es mayor que 1, lo que está ocurriendo es que los gastos son mayores que los ingresos. ¿Sí? Este dato nos está mostrando ya, este solo dato nos está mostrando que hay un desahorro en las familias. Bueno, supongamos ahora de que el ingreso aumenta a 3.000 y por lo tanto y el consumo aumenta a 2.800, por ese ejemplo. Entonces ahora tenemos la diferencia de 2.800 menos 2.000 dividido 3.000 menos 2.000. Y el resultado, la propensión marginal a consumir, sigue siendo 0,8. C chiquita se va manteniendo en 0,8. Quiero decirles, bueno, y haciendo la relación del consumo sobre el ingreso, vemos que ahora el resultado es menor que 1. Y entonces acá ahora ya vemos otro dato muy interesante que nos da la propensión media a consumir. Y el dato que nos da la propensión media a consumir es que todo resultado, todo valor inferior en esta relación, inferior a 1, nos está diciendo que las familias están ahorrando. Entonces, si nosotros vemos una serie o este dato en algún informe o lo que sea, macroeconómico, decimos, la familia, la economía, la familia en la economía están con ahorro positivo. Esto sería ahorro negativo. Desahorrando, acá están ahorrando. Y por último, para no hacer todo muy largo, supongamos que la renta aumenta a 3.800 y el consumo aumenta a 3.440 y vemos que 3.440 menos 2.800 sobre 3.800 menos 3.000 es igual a 0,8, que vuelve a ser la misma propensión marginal a consumir. Y acá, bueno, obviamente nos va a dar un número inferior a 1. ¿Acá qué significa? Bueno, significa, obviamente, que cuanto más inferior a 1 sea, mayor será el ahorro de las familias. ¿Por qué nos da siempre 0,8? Está bien, son datos que uno va buscando, que se van y para hacer la tabla, pero esto ocurre en la realidad. Lo que se estudió en series muy largas de tiempo, relacionando el consumo y los ingresos, y relacionando los incrementos de ingreso con los incrementos de consumo, es una cantidad de puntos. Si nosotros lo representáramos gráficamente, veríamos que en un plano existen una cantidad, muchísimos, supónganse en los últimos 10, mensualmente hacer esta relación, y en los últimos 10 años o 20 años, en realidad más, 30 años se hacen estos análisis estadísticos, y bueno, y aparece entonces una serie de puntos alrededor de una recta de tendencia. No sé si ya todavía ustedes por ahí no lo conocen, pero bueno,
para que tengan una idea, alrededor de lo que sería el promedio de todos esos puntos, y por lo tanto se va viendo de que esos puntos rodean a un promedio general que se va repitiendo. Que puede ser 0,80, como puede ser 0,60, puede ser 0,90, puede ser 0,95, en este caso yo puse 0,80 para que diera 0,80. Pero esto ocurre en la realidad y así se determinan los parámetros. Son series estadísticas muy largas en el tiempo, de unas series temporales muy largas, en los cuales se hacen los análisis y los estudios y se observa cuál es la constante que se presenta con mayor asiduidad, y ese es el parámetro. Y esto es lo que pasa con la propensión marginal a consumir. Todos los países del mundo tienen una determinada propensión marginal a consumir, que puede, ya les digo, que está entre 0 y 1. Ahora bien, en los países internamente, miremos ahora un país internamente. Y entonces decimos, la propensión marginal, sí. Dijo que cuando era inferior a 1 estábamos hablando de un ahorro. Cuando es mayor a 1, un desahorro, y cuando está en el 1, cuando está en el 1, significa que no hay ahorro, que todo lo que se ingresa, los ingresos los consumimos. Eso es la propensión media a consumir, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Se entendió, no? O sea, fíjate. Sí, profe. 2.000 de renta, 2.000 de consumo, la propensión media es 1. Quiere decir que no hay ahorro. Acá hay ahorro negativo. Acá no hay ahorro y acá hay ahorro positivo. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe, está bien. Se entendió. Me había quedado en duda del 1. Está bien, perfecto. No, ahora estaba pensando en en qué me había quedado, qué era lo que estaba diciendo. Sí, perdón, que esto es muy importante. Es muy importante para que ustedes, para la vida, para que conozcan qué es lo que pasa. La pregunta que les hago es la siguiente, y a ver si alguien me la puede contestar. Mirando a la sociedad, ¿cómo piensan ustedes que sería el coeficiente de propensión marginal a consumir en un nivel social bajo en relación o comparando a un nivel social alto? No pongamos el medio por ahora para no complicar. Hagámosla bien en los extremos. Un nivel social bajo y un nivel social alto. Por ejemplo, un nivel social lindando con la línea de pobreza o por abajo de la línea de pobreza, o por abajo de la línea de pobreza, y un nivel social alto que supera bastante la línea de pobreza. ¿Cómo piensan que sería la propensión marginal a consumir en esos casos? ¿A alguien se le ocurre? Ustedes piensen, fíjense en esto, porque podríamos ver la propensión media y ya ahí nos vamos dando cuenta también. Habíamos dicho que cuando es mayor que 1, quiere decir que las familias desahorran. Cuando es 1, quiere decir que las familias consumen todo lo que ingresan, los ingresos, y cuando es menor que 1, quiere decir de que las familias están ahorrando. Entonces yo ahora les pregunto, y bien, yendo a la propensión marginal a consumir, para una clase social o una situación social, para no llamar clase, en el cual está lindando por la pobreza o por debajo de la pobreza, ¿la gente tiene capacidad de ahorro? No, no la tiene. No la tiene. Por lo tanto, ¿a qué tendería la propensión marginal a consumir? ¿Cuál sería el coeficiente al cual tendería la propensión marginal a consumir? Mayor a 1. ¿Un desahorro? No, eso es la propensión media y A un estamos de acuerdo. desahorro sería mayor a 1. Esa es la propensión media, Sí. pero en la propensión marginal a consumir, que acá no es entre 0 y 1, es esta, C chiquita, esta. ¿Esta a qué tendería? ¿A 0 o a 1?
Si fuese en el caso de una persona, por ejemplo, que tiene muchos recursos, el ingreso sería mayor al consumo, entonces tendería a cero, y si no al contrario. Bueno, quiere decir de que lo que nos dijo la compañera es que una persona que tiene ingresos que superan a sus consumos tiene una determinada capacidad de ahorro. Cuanto más alto, cuanto más alta sea más grande sea la diferencia entre sus ingresos y sus consumos, tiene mayor capacidad de ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y si tiene mayor capacidad de ahorro, va a tener una propensión marginal a consumir que será más chica y por lo tanto, digamos, no llega nunca a cero, tendiendo, vamos a decirlo así, tendiendo a cero. Ahora, cuando estamos hablando de unas personas en las cuales están con niveles cercanos a la pobreza o por la pobreza o con esas situaciones problemáticas, todos sus ingresos los destinan al consumo. Y si todos sus ingresos los destinan al consumo, el coeficiente, ¿no es así? Si cada incremento del ingreso lo destinan a incrementar su consumo, cosa que sería lógico, porque si yo estoy en una situación por debajo de la línea de la pobreza y me incrementan y estoy teniendo problemas de alimenticios, si me incrementan mi ingreso, lo que voy a tratar es satisfacer más o mejor las necesidades vitales. Y por lo tanto voy a destinar todo mi incremento de ingreso a incrementar el consumo. Entonces, si destino todo el incremento del ingreso a incrementar el consumo, la propensión marginal a consumir, ¿a qué sería igual? A 1. A 1, exactamente. Por lo tanto, y acá vamos a la cuestión, los países que tienen mayor desarrollo, tanto relativo como absoluto, ¿no? Que están más desarrollados, su propensión marginal a consumir en general, excepto, salvo excepciones, caso de Estados Unidos, por ejemplo, pero es un problema cultural, o Japón, que es el otro extremo, otro problema cultural, y ahora se los voy a decir rápidamente, pero en general el resto de los países desarrollados tienen una propensión marginal a consumir menor que el resto de los países, sobre todo que los subdesarrollados o no desarrollados, o como quieran llamarse. Porque tienen más capacidad de ahorro las familias y, por supuesto, la economía. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué dije Estados Unidos y Japón que son las excepciones? Porque es un problema cultural. Estados Unidos es un país altamente consumista, por lo tanto, por más que sea un país desarrollado, su propensión marginal a consumir es alta. Está arriba del 0,80, 0,85. Tiene una propensión marginal a consumir muy alta su población porque son consumistas. Le incremente, cuanto le incrementen el ingreso, enseguida van a comprar lo que sea, autos, vivienda, televisores, lo que quieran. Entonces tienen una propensión marginal a consumir, tiene una propensión marginal alta. Japón es el otro extremo. O sea, que no ahorran, profesor. No ahorran ¿Cómo, nada. perdón? ¿No ahorran ¿Cómo? ellos? ¿No ahorran? Sí. Lo que pasa es que la capacidad económica del país es tan grande que el ahorro que tienen, digamos, el resto, supónganse, si el propensión marginal es 0,85, la propensión marginal a consumir es 0,85, tienen un 0,15, porque la inversa, la diferencia entre 1 y la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar, no olviden eso. Por lo tanto, los 0,15 sería la propensión marginal a ahorrar. Bueno, como es un país tan fuerte económicamente y una serie de cuestiones, sí tienen esa capacidad, con esa capacidad de ahorro ya siguen siendo desarrollados, obviamente. Lo que quiero decir es que es un país consumista y por lo tanto la propensión, además esto está asociado a otras variables de la economía, ¿no es cierto? No es solamente eso, pero bueno, ahora doy este ejemplo extremo para que pensemos en términos de qué es lo que pasa en los países, ¿no? Aquellos que tienen una alta propensión marginal a consumir, como por ejemplo la Argentina o los países subdesarrollados, en general lo son porque tienen que satisfacer más rápidamente necesidades de alimenticias o de vestimenta o de lo que sea. En vez, un país como Estados Unidos, que no tendría tanta, su población en general, porque no habría tantos niveles de pobreza, etcétera, etcétera, igual tiene una propensión marginal alta, propensión marginal a consumir igual la tiene alta porque su cultura, culturalmente, es un país consumista.
Japón decía que era lo contrario, porque si bien es un país desarrollado, culturalmente tienen o desde el punto de vista cultural, tienen una propensión o una actitud absolutamente, digamos así, muy, muy cuidadosas. Son personas muy cuidadosos, bueno, en pocas palabras, que ahorran, y por lo tanto, por ser, aunque sea un país altamente desarrollado, su propensión marginal a consumir, tienen alta capacidad de ahorro, y su propensión marginal a consumir es muy baja, es de alrededor del 0,65, 0,70, depende los casos. Yo recuerdo una vez, por una oportunidad, esto es como una anécdota, una oportunidad trabajando, tuve oportunidad de conocer a un japonés, un par de personas de Japón, por un problema de trabajo, eran funcionarios de Japón, y en las conversaciones, o sea, las conversaciones con intérprete de por medio, obviamente, porque de japonés no entendíamos nada, pero bueno, en las conversaciones una de las preguntas que yo le hacía era, o que le hizo en general, bueno, ahí fue una reunión privada que habíamos tenido. Me acuerdo que le había preguntado respecto al tema, porque era cuando habían aparecido los televisores finitos, los LED, ¿no? Que parecían como, los colgaban como cuadros. Entonces yo le decía si todas las casas en Japón tenían ese tipo de televisores. Y el hombre me miró y me dijo, esos televisores los fabricamos para vendérselos a ustedes. Digo, sí. Digo, pero también tienen, entonces, ¿qué tienen? ¿1 o 2 televisores cada casa? No. Me dice, nosotros tenemos un solo televisor, y dice, y fabricamos muchos televisores para que ustedes tengan más de uno en sus casas. O sea, su conducta es conservadora, es así, más bien frugal, ¿no? Y esa es la cultura, digamos así, japonesa. Pero bueno, independientemente de eso, acá lo importante es la propensión marginal a consumir, que va a cumplir un papel fundamental en todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, una consulta. Sí. Entonces, la propensión marginal a consumir, acercándose, tendiendo a ser mayor, o sea, a 1, no tiene nada que ver con la pobreza, sino con destinar todo el ingreso al consumo. O sea, podés ser pobre o rico y destinar todo tu ingreso al consumo. Está muy bien ese comentario. Lo único que eso ocurre normalmente en economía, y en estos parámetros se determinan, como les decía, a partir de series estadísticas. Entonces, puede ocurrir, y de hecho ocurre porque hay excepciones, de que una persona que puede ser rica, por decirlo de alguna forma, todos sus incrementos de ingresos los destina a incremento de consumo porque le encanta, no sé, qué sé yo, imaginemos a un Playboy, si quieren ustedes, un Ricardo Ford, ¿se acuerdan? No sé si alguno de ustedes conoció quién era Ricardo Ford, pero era un personaje que hubo hace unos años en la farándula argentina. Bueno, imaginemos quizás, o por ahí, no sé, cualquiera, ¿no? Pero esos son casos excepcionales, ¿no? Estos parámetros que yo les estoy mostrando y señalando se obtienen mediante series, como le digo, estadísticas de muchísimo, de 20 a 30 años, que se van siguiendo, mensuales son, así que es un cúmulo de información terrible, y de ahí surge esa recta de tendencia, que en definitiva lo que es un promedio que pasa como por el medio de la nube de puntos que hay sobre el plano. Entonces sería como unos promedios generales de todos esos, a lo largo de los años, y da un determinado parámetro, que por supuesto un parámetro es constante. O sea, un determinado número constante que es el parámetro. ¿Y qué puede ser? Entonces se dice, cuando tiende a 1, cuando está más cerca de 1, perdón, eso no deja de ser, no quiere decir de que yo no pueda analizar mi propia propensión marginal a consumir, ¿no? Y si yo tengo una propensión marginal a consumir de 0,95 o casi de 1, es independiente al hecho de que el promedio de toda la población argentina sea el de 0,80, por ejemplo.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? O, al contrario, puede ocurrir lo contrario. Puedo tener una propensión marginal a consumir de 0,60, pero la propensión marginal promedio de toda la Argentina es de 0,80. Bueno, yo soy una excepción, o estoy dentro digamos, del número ese promedio que aparece. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende perfecto. Muchas gracias. No, perdón. Bueno, entonces ahora la propensión marginal a consumir es un dato que vamos a tener en cuenta porque nos va a perseguir durante todo el análisis que hagamos del equilibrio en el mercado de bienes. No olvidemos que lo que estamos analizando es el modelo IES que es en el modelo en el mercado de bienes. Fíjense ustedes que bueno, todavía no, todavía no, vamos a seguir con esto. Vamos a ver. No, esto no, perdón. Si me esperan un segundito, porque estos se me mezclaron dos. Porque saqué otro. Un segundo, por favor, ¿sí? Un segundito. Vamos a tratar de encontrar qué es lo que pasó. Bueno, chicos, tengo un problema porque borré erróneamente una parte. Bueno, van a tener que... A ver, un segundo, por favor, a ver si lo tengo acá. A ver si logré salvarlo por otro lado. Un minutito. Bueno. Si logré salvarlo por el otro lado. Cuando lo pasé a PDF lo había pasado el bueno y después no sé por qué borré el Power bueno y me quedó el malo. Profe, ¿después va a subir el archivo? Sí, siempre se sube el archivo, las clases grabadas. Buenísimo. Profe, ¿eliminó el archivo sin querer? No, sí, algo hice, porque no está el Vaya, archivo. si lo eliminó, No, vaya a no, papelera, puede estar ahí. sí, no, ya está, eso después lo voy a hacer. Ahora voy a mostrarles a ustedes. Voy a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Después lo voy a buscar la historia esta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a...
¿Me escuchan o desaparecí? Sí, se escucha, profe. Se escucha, Fernando. Sí, un segundito porque... perdón, voy a salir un minutito y entro de vuelta. ¿Me habilitás, Sebastián, por favor? Hola, bueno, perdón, tuve un pequeño inconveniente cuando tuve que traer el otro archivo. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar para no desviarnos ya tanto con esto. Bueno, se ve ahí. ¿Lo ven, chicos? Sí, se ve. Sí. Bueno, este era el cuadro que estábamos viendo y vamos a ver los resultados de este cuadro, qué significan o qué nos dicen. ¿Qué podemos deducir de estos resultados? Bueno, de estos resultados lo que podemos deducir es, primero, existe un consumo autónomo que es independiente del nivel de renta. Va a ser igual a 400. Es este el nivel, el consumo autónomo. La proporción en que aumenta el consumo es 0,80. Este es el parámetro que es igual a la propensión marginal a consumir. O sea, el 0,80, y para decirlo de forma porcentual, sería el 80% del incremento del ingreso se destina a incremento de consumo. Después podemos decir que hay una propensión media, que es esta que tenemos acá, a consumir, que se define como la relación entre el consumo total y la renta total, bueno, ya sabemos, y ya como les habíamos dicho, que cuando el consumo es igual al ingreso, como en el caso este, lo que tenemos es que la propensión media es igual a 1. Cuando el consumo es mayor que el ingreso, la propensión media va a ser mayor a 1, y cuando el consumo es menor al ingreso, la propensión media va a ser menor que 1. Bueno, por lo tanto, en este punto, cuando es mayor que 1 existe desahorro, cuando es igual a 1 no existe ahorro, el ahorro es igual a 0, y cuando es menor a 1 existe ahorro. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, ahora bien, y acá viene, ustedes recordarán que yo había dejado en blanco la primera parte del componente de la función, y lo que va en esa primera parte es lo que determina ya, en definitiva, a la función consumo. Y es lo que denominamos el consumo autónomo. El consumo autónomo en general se pone la letra C con una rayita arriba, pero es más fácil a los efectos de acá al escribirle, quisiera ponerle un asterisco. Entonces, para nosotros es con un asterisco. Cuando ven ustedes una variable con el asterisco, quiere decir que es autónomo. Autónomo significa que no depende del ingreso. Por lo tanto, transformando esta función, que es la función consumo del modelo, a los datos que tenemos de este cuadro, tendríamos que el consumo sería igual a 400, que es el consumo autónomo y que es esto que está acá, más 0,80, que es la propensión marginal a consumir, por el ingreso. Por lo tanto, a todo nivel de ingreso que ustedes quieran colocar, que sea cualquiera, puede ser cualquiera de estos, o nuevos, o diferentes, me dará el consumo total, me dará los resultados en esta columna.
quiero hacer, antes de pasar, ¿se entendió hasta acá? Esto es importante porque acá ya definimos la primer función que forma parte del modelo. Y es que el consumo depende del ingreso de manera directa, y del consumo autónomo. Sí. Yo no entiendo dónde sale el 400. Volvamos a esta. El 400 es algo que yo puse. Ah, no veía esa parte, por eso no entendí. Acá Ahora sí lo decimos, entendí. claro, la renta es igual a 0, no tenemos renta, pero igual consumimos, porque tenemos que consumir. Puse 400 como podría haber puesto 600 o lo que sea. Entonces, tenemos que consumir y por un valor de 400. Acá estamos desahorrando, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de todo esto, acá yo estoy vendiendo algo estoy haciendo porque no tengo ingresos, para poder consumir, para poder vivir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el consumo autónomo. Cuando no hay ingreso, el consumo que hacemos se denomina consumo autónomo. Por lo tanto, la función consumo depende del consumo autónomo más la parte, o sea, la parte que no depende del ingreso, más la parte que depende del ingreso. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Antes de seguir con qué es lo que pasa, con cómo relacionamos esto con el ahorro, porque es muy importante, déjenme decirles un par de cosas, o una cosa. Sí, va. Primero, este es un modelo, como habíamos dicho, que se deduce, o que Higgs lo deduce teóricamente de la teoría keynesiana. Por lo tanto, la función consumo responde a una función consumo, o sea, que dependa del ingreso directamente, responde a la teoría keynesiana. Ahora, hay una particularidad con ese ingreso, y es que ese ingreso, para Keynes en ese momento, lo había definido como el ingreso presente, y que Higgs lo define como el ingreso presente, o sea, es el ingreso que se produce ahora, en este año, por ejemplo, ¿no? Estoy analizando mi función consumo y analizo el ingreso que tengo en este año. Este es el ingreso presente. Pero, alrededor a finales de la década de 1950, principios de la 1960, aparecieron lo que se denominaron teorías modernas del consumo. Yo simplemente no está escrito, no está puesto en las notas de cátedra, se las menciono. En las clases presenciales le dedicábamos un poco más de tiempo a esto, o le dedicábamos tiempo, pero bueno, ahora yo les voy a mencionar simplemente, y es para que lo tengan presente, anótenla para tenerla, porque puede ser una pregunta, ¿cuáles serían las teorías alternativas a la keynesiana respecto al ingreso? Entonces, la respuesta sería, hay dos teorías modernas del consumo. Una la planteó el economista Milton Friedman, que ustedes lo conocen porque es el que desarrolló la teoría monetarista de la inflación, Premio Nobel de Economía. Y a esa teoría la denominó la de renta permanente. No voy a ir más allá de dos aspectos, de un aspecto general de las teorías. Pero que sepan que se llamaba de renta permanente, o se llama de renta permanente. ¿Por qué se llama de renta permanente? Porque para Milton Friedman, los consumidores lo que tratan de mantener a lo largo del tiempo es la misma capacidad de consumo. A lo largo de su vida, lo que tratan de mantener es su misma capacidad de consumo. Entonces, lo que va a incluir dentro del concepto de ingreso no es solo el ingreso presente, sino también el ingreso pasado y el que podría tener en el futuro. Y acá ya hay un cambio con respecto a la teoría keynesiana, o a la teoría original de Keynes sobre el consumo, en el cual Keynes hablaba del ingreso presente. Milton Friedman incluye ya ingreso pasado e ingreso que podría ser el futuro, el ingreso que podría ser en el futuro. El segundo autor, la segunda teoría, es de otro premio Nobel de Economía, un italiano, se llama Franco Modigliani. Y Franco Modigliani lo que desarrolló lo que se llama la teoría del ciclo vital. Coincide, Franco Modigliani es keynesiano, o era keynesiano, también la desarrolló en la década de 1960,
Milton Friedman, como sabemos, surge de la escuela de Chicago, que es una escuela más bien es clásica, de la teoría clásica, o propugna la teoría clásica. Así que también en esta cuestión coincidieron en algo, porque la teoría de Franco Modigliani, keynesiana, del ciclo vital, la desarrolla en función de que plantea que las personas, los consumidores, lo que hacen es consumir, o mejor dicho, en su vida activa, consumir una determinada porción de sus ingresos y el resto ahorrarla para que luego en su vida pasiva, o sea, cuando dejan de trabajar, mantener el mismo nivel de consumo que tenían mientras trabajaban. Y por lo tanto, a eso se le llama, o le llama el ciclo vital, por precisamente los ciclos de vida del ser humano. Y para eso el ingreso, o la consideración del ingreso, es también el ingreso pasado, el presente, el pasado, pero también el futuro. En donde acá, en el futuro, ya casi no existiría. Él plantea que no habría ingresos. Pero bueno, acá esto es un cambio importante con respecto a la teoría original de Keynes, porque los dos, tanto Friedman como Modigliani, plantean no al ingreso presente como teoría de consumo, o para incorporar al ingreso en la teoría del consumo, sino que incorporan el ingreso pasado y presente, y en el caso de Friedman también el futuro, y Modigliani el pasado y el presente. Uno es un ingreso atemporal, el de Keynes, o sea, es una teoría atemporal respecto al ingreso, y la de Modigliani y de Friedman es una teoría temporal respecto al ingreso. Bueno, esas son las diferencias que en la actualidad existen respecto a estas cuestiones. Es para que tengan más que nada noción y que sepan si en un final surge, bueno, está bien, esta es la teoría keynesiana, Keynes plantea esto del ingreso, pero ¿qué otras alternativas hay? ¿Qué teorías hay además de esta de Keynes? Bueno, estas son las dos principales que han tenido mucho predicamento entre los teóricos de la economía. Bueno, sigamos entonces. Habíamos dicho que el ingreso se consume o se ahorra, por lo tanto deberá existir una función ahorro que acompañe también a la función de consumo, o que la complemente. Así que partiendo de la expresión de que el ingreso es igual al consumo más al ahorro, vamos a tener, haciendo pasaje de término, que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Si ahora yo reemplazo a este consumo por la expresión consumo que hemos encontrado, lo que voy a tener es que el ahorro va a ser igual al ingreso menos, reemplazo el consumo por esta expresión y me queda consumo autónomo más proporción marginal a consumir por el ingreso. De esta manera, y sacando factor común de esta expresión, lo que voy a tener es que el ahorro es igual al menos el consumo más 1 menos C, o sea, 1 menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. Y esta es la función ahorro, porque 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar. Acuérdense, C es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la diferencia entre la propensión marginal a consumir, que era un valor entre 0 y 1, la diferencia entre 1 y esa propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar, que la expresamos como 1 menos C. Por lo tanto, la función ahorro será un menos consumo autónomo. Acá faltó el asterisco, porque esto es consumo autónomo, es este mismo consumo que pasa con signo negativo. Así que resalten ese, acuérdense de eso. Más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso. Así que ya tenemos nuestras dos primeras funciones del modelo de equilibrio en el mercado de bienes, y que es la función consumo, que es esta que hemos establecido, y la función ahorro, que es esta otra ahora que acabamos de deducir de la función consumo y del ingreso.
Como toda función tendrán una representación gráfica. Y acá esto ustedes... Profe, Sí. disculpe. Dijo que 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Sí. No al consumo. No. La propensión marginal a consumir es C, la C chiquita. La C. Está bien. Es esta que vemos acá. Propensión marginal a consumir es este 0,80, que es esta C chiquita, que es este 0,80 que tenemos acá, que multiplica el ingreso. Entonces, 1 menos C será la S chiquita, que no aparece acá, pero va a aparecer en algún lado, la S chiquita, que es la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos C. Y acuérdense que acá esta C va con el asterisco. Ahora vamos a ver la representación gráfica, y como son complementarios, tanto el consumo como el ahorro, las podemos hacer juntas. Esto es importante, obviamente que no podemos tomar en el parcial que nos dibujen, como habíamos explicado antes, que nos dibujen la propensión marginal a ahorrar, o que nos dibujen la función ahorro o la función consumo. Pero sí, en los exámenes, lo final sobre todo, se les muestran gráficos y ustedes tienen que explicar esos gráficos. Entonces, estudien estos gráficos. Y veamos la presentación gráfica de esto. Vamos a tener un primer plano, y la vamos a hacer teniendo en cuenta los datos que teníamos de la tabla que vimos. Teniendo en cuenta esta tabla, vamos a hacer los gráficos. Por lo tanto, vamos a tener el gráfico, este es el gráfico de la función consumo. En el eje de las ordenadas, por supuesto son ejes cartesianos, creo que estos son los primeros gráficos que vamos a ver fuera de lo que era oferta y demanda en un mercado, ¿no es cierto? Bueno, así que ahora prestar atención con esta historia, porque a partir de ahora trabajamos mucho con estos gráficos. Los gráficos ustedes saben que es un apoyo muy importante a la economía, y nos permiten identificar muy bien lo que queremos transmitir o lo que se quiere transmitir desde el punto de vista teórico. Bueno, vamos a poner en el eje de ordenadas a la variable consumo, y en el eje de las abscisas a la variable ingreso. ¿Por qué ponemos estas dos variables? Muy sencillo, porque estamos haciendo la función consumo, que sabemos que el consumo depende del ingreso. Entonces son las dos variables que estamos midiendo. Vamos a trazar una recta de 45 grados, que es una bisectriz. Se ve acá, clarita. Una recta de 45 grados, que es la bisectriz, que va a dividir al plano en dos partes iguales. ¿Se entiende? Esta parte es igual a esta parte. Al plano del gráfico, ¿no es cierto? Vamos a marcar lo que llamábamos consumo autónomo, que eran los 400. O sea, nosotros teníamos 400 unidades de consumo autónomo. Acá medimos las unidades de consumo autónomo. Marcamos los 400. Sabemos que estas 400 unidades, que es este espacio que vemos acá, pertenece precisamente al consumo autónomo. O sea que entre 0 y 400 hemos consumido sin tener ingresos. ¿De acuerdo hasta ahí? A partir de esta ordenada, de este punto en la ordenada, que se denomina ordenada al origen, vamos a dibujar la función consumo que tiene una pendiente positiva. La función consumo que nosotros dibujamos responde a la expresión en definitiva que vemos en esta ecuación. Y por lo tanto, si nosotros le pusiéramos valores al ingreso, es que nos daría esta curva. Bueno, la particularidad en economía que le llamamos curva a la recta, pero bueno, es así la cuestión. Entonces, tiene pendiente positiva porque depende directamente del ingreso, hay una relación directa entre consumo e ingreso, y por lo tanto tiene pendiente positiva.
La ordenada al origen son los 400, que es el consumo autónomo, o sea, el consumo que se realizó mientras no se tenía, hasta el punto que no se tenía ingreso, y se traza entonces la curva. El punto donde cruza a la bisectriz de 45 grados, que es este, es exactamente el punto en donde el consumo es igual al ingreso. O sea, lo que habíamos visto en los 2000 en la tabla. Estas son 2000 unidades de consumo y estas son 2000 unidades de ingresos, donde se cruzan y se obtendrá en donde se cruzan la curva de consumo con la bisectriz de 45 grados. Este punto que determina este cruce de curva con la bisectriz, determina al mismo tiempo lo que llamamos, y ahora ya empezamos a llamar, ingreso de equilibrio. O sea, el cruce entre la función consumo y la bisectriz que divide al plano en dos partes iguales, determina el ingreso de equilibrio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Me escuchan? No. ¿Ingreso de equilibrio sería, profe, entonces? Claro, acá ya empezamos a hablar y estamos empezando a ver. Acá nosotros estamos midiendo el ingreso en esta abscisa, ¿no es cierto? Entonces, este punto determina lo que podríamos llamar la cantidad de ingresos de equilibrio. ¿Por qué de equilibrio? Porque en este punto, todo lo que las familias ingresan, o les ingresa, o tienen como ingreso, es consumido por las mismas familias. Acá no hay ni ahorro y no hay desahorro. Es el punto, o es la unidad en el gráfico, en el cuadro, es esta unidad, es esto, en la propensión media a consumir. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora bien, miremos esto. Entre 0 y 400, lo que nosotros vemos es que lo que se consumió sin tener ingresos. Por lo tanto, todo el área de este triángulo que va desde esta ordenada al origen y 0, extendiéndolo hasta el punto de equilibrio, toda esta parte es desahorro. Y en este punto, la propensión media a consumir es mayor que 1, como habíamos dicho. A partir de que el ingreso es igual, o el consumo es igual al ingreso, todo ingreso que supera, o incremento de ingreso que supera el incremento de consumo, sería el triángulo que se forma a partir de este punto de equilibrio. Y todo este triángulo entonces sería ahorro. Y por lo tanto, ahorro de las familias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el cuadro que vimos sería una propensión media inferior a 1. Lo que vimos de 0,93, 0,90, eso sería acá. Acá tendríamos el 1,46 y acá tendríamos el 0,96 para la propensión media. Pero lo importante, no importa tanto acá, eso es para que ustedes tengan para relacionar con el cuadro anterior, pero lo importante es que los puntos a la derecha del punto de equilibrio, las familias están ahorrando. Los puntos a la izquierda del punto de equilibrio, las familias están desahorrando. Y ahora vamos a ver cómo eso se condice con el gráfico de la función ahorro. Y el gráfico de la función ahorro lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a ponerlo debajo del de consumo y vamos a hacer en el eje de las ordenadas tanto positivo como negativo el eje,
y vamos a hacer en el eje de las abscisas también el ingreso. Acá va también ingreso. Vamos a prestar la misma ecuación o función que teníamos, menos consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso, que es menos 400 más 1 menos 0,8, que será 0,20, obviamente, que es la propensión marginal a ahorrar por el ingreso. Si nosotros le damos valores al ingreso, de acuerdo a esta ecuación, obtendríamos una ordenada al origen que es menos 400, que es el menos consumo autónomo, esto. O sea, acá abajo, negativo. Teóricamente, acá no está en el gráfico, porque no salió, porque no, lo hice además a propósito para que se distinga bien, estos menos 0,400 tienen que tener la misma distancia entre 0 y menos 400 que está en el gráfico de arriba del consumo. Entre 0 y 400, ¿no es cierto? Esto es igual a esto. Acá lo hice más grande para que se vea bien esto, por lo que voy a decir ahora. Siguiendo o dándole valores, como decía, al ingreso, tenemos la función ahorro y la podemos dibujar. Es una función creciente, o sea, con pendiente positiva, porque también depende el ahorro, como dijimos, del ingreso. ¿Dónde se va a cortar la función, o sea, la curva de ahorro con el ingreso? Y bueno, en el punto en donde el consumo es igual al ingreso, y por lo tanto no hay ahorro, o sea, ahorro cero, este punto. En este punto, que es el ingreso de equilibrio, sigue siendo el ingreso de equilibrio, tenemos que el consumo autónomo fue 400, y por lo tanto el desahorro menos 400, el consumo total fue 2000, el ingreso total fue 2000, y por lo tanto no tenemos ahorro. Y acá viene lo que quería significar, volvemos a lo mismo. Todos los puntos a la izquierda de este punto, donde el consumo es igual al ingreso, que era esto, que tiene que ser igual a esto, es desahorro. Todos los puntos a la derecha, que es todo esto, que es equivalente a esta de la función consumo, o del gráfico de consumo, esto es ahorro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, se entendió bien. Se entendió bien. Bueno, vamos a resumir rápidamente. Aunque el ingreso es igual al consumo, al cero, igual se consumo, pues ya lo explicamos. De esta manera existe un nivel de consumo denominado autónomo, que es este 400, o es un desahorro de menos 400, y que es independiente de la renta. Dado que el ingreso se consume o se ahorra cuando cuando el ingreso es mayor que el consumo, existe un ahorro y la viceversa. Bueno, el ahorro también es función creciente del nivel de ingresos o de renta, ya que la propensión marginal a ahorrar es 1 menos 6 y es positiva. Y como decíamos, se denomina con la letra S chiquita. La función ahorro junto con la función consumo se denomina restricción presupuestaria. Significa que dado un ingreso constante, y estamos hablando de la teoría del ingreso, o aplicando o viendo acá, o teniendo en cuenta a la teoría keynesiana del ingreso, hay un ingreso constante que es el presente, no puede aumentarse una de las dos variables sin disminuir la otra. Volviendo a la tabla, cuando el ingreso y el consumo es igual a 2000, el ahorro es igual a 0, bueno, esto que es lo que vimos, y el punto de equilibrio en el gráfico se ve en el gráfico de consumo. Bueno, lo que dijimos, a la derecha tenemos que hay ahorro, a la izquierda tenemos desahorro, en la curva de función se verifica igual situación, bueno, esto es lo que dijimos recién.
como dijimos, unas y otras áreas de las curvas son iguales, acá no quedaron iguales porque bueno, quería mostrarlo esto bien. Resumiendo, la función consumo, que es esta que ya conocemos, contiene un consumo que no depende del ingreso, que es el consumo autónomo, C con el asterisco, y otra que depende del ingreso, pero que crece en una proporción inferior al crecimiento de este, que es la propensión marginal a consumir, multiplicado obviamente por el ingreso. Bueno, la función ahorro, como hemos visto y como se determinó, contiene un consumo autónomo que va a ser negativo, y que acá es lo que se denomina desahorro, precisamente. Y depende también de manera positiva, como dijimos, del ingreso. Bueno, ¿estuvo claro esta? ¿Hasta acá? Sí, profe, está claro. Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. En estos momentos nosotros lo que encontramos entonces ahora es dos funciones, que son la función consumo y la función ahorro, que forman parte, o la vamos a tener nosotros en cuenta, cuando hagamos el modelo, o cuando sigamos avanzando en el desarrollo del modelo de equilibrio en el mercado de bienes. Van a ver que cuando nosotros incorporemos estas funciones al modelo general, desde el punto de vista matemático, la que va a estar considerada va a ser la función consumo. Esa es la que vamos a considerar. Pero van a tener en cuenta la función ahorro, porque cuando ustedes hagan los ejercicios y los prácticos, van a ver que junto con el ahorro, se les va a preguntar cuando se llegue al equilibrio, bueno, ¿cuánto es en este equilibrio? ¿Cuánto es la cantidad de consumo? ¿Cuánto es? Y se les va a preguntar cuánto es el ahorro. Por lo tanto, hay que conocer entonces la función ahorro. Habíamos dicho de que la demanda agregada, entonces lo íbamos a determinar, el equilibrio, en principio íbamos a determinar el equilibrio de la economía solamente con el consumo planeado de las familias y la inversión planeada de las empresas. Recién acabamos de terminar de ver aspectos principales y lo que importa para nuestra materia de la función consumo. Y ahora entonces vamos a encarar un poco a la función de inversión. Y la función de inversión es una función, o la inversión, es una actividad que realizan las empresas. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para empezar, de que cuando hablamos de inversión, o sea, este es un tema, ¿no?, nuevo, empezamos, dejamos el consumo, pasamos a inversión. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de inversión no estamos hablando solamente de o mejor dicho, primero, para dejar bien en claro, cuando estamos hablando de inversión en el mercado de bienes, estamos hablando de inversión física. Esto significa de que no estamos hablando de inversión financiera. Ya veremos, cuando veamos teoría monetaria y todas esas cuestiones, de inversión financiera. Pero la inversión en el mercado de bienes es inversión física. Y la inversión física comprende a tres componentes, que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena reiterarlos. Y son los bienes de capital, la construcción de todo tipo, y la variación de existencias. Esos son los tres componentes que tienen la inversión. En general, nosotros vamos a trabajar con el modelo, básicamente con la inversión en bienes de capital y la que surge de la variación de existencia. El tema de la construcción lo vamos a dejar de lado porque no entra, no cambia en nada al modelo. Así que bueno, eso lo vamos a... Pero sepan que la inversión, el concepto de inversión comprende a esos tres componentes. Otra cosa que resulta muy importante decirlo antes de empezar a analizar en teoría la inversión, es que la inversión es una actividad inherentemente riesgosa. O sea, es una actividad, primero, de largo plazo, es una actividad que conlleva el solo hecho de encarar lo que se denomina un proyecto
de inversión, o sea, de proyectar invertir en algo, en bienes físicos, vuelvo a insistir, eso solo, el hecho de encarar un proyecto, ya es riesgoso. Y cuando se realiza la inversión, por supuesto, ese riesgo aumenta. Por lo tanto, con el tema de la inversión es que tener aspectos, o hay que considerar aspectos muy particulares, y hay que considerar el tema de este aspecto central de lo riesgoso que implica esta actividad. Ahora bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta, y muy en cuenta, es que una cosa es tener un escenario de riesgo en la economía, que es lo que en definitiva le pasa normalmente a una actividad de inversión, a tener un escenario de incertidumbre. En pocas palabras, hay una diferencia muy grande entre riesgo e incertidumbre. Para un agente económico, y vamos acá a imaginar como la inversión acá que vamos a analizar es la que llevan adelante las empresas, vamos a pensar en una empresa y en los gerentes de una empresa, los dueños de una empresa, los que dirigen una empresa, se les presenta, digamos así, la opción de invertir por X motivo, quieren aumentar la producción y por lo tanto quieren comprar maquinarias para aumentar la producción. Y cuando enfrentan esa idea, ya ahí aparecen las primeras alarmas de riesgo. Eso para el empresario o para el que dirige una empresa y para los analistas, forma parte de todo el entramado de lo que es la toma de decisiones para invertir. Y si bien es algo que pone en estado de alerta, digamos, entre comillas, no es algo que se rehúye, ni mucho menos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque un riesgo, o tomar un riesgo, o al tomar un riesgo, mejor dicho, uno tiene o lo toma ese riesgo, pero con la posibilidad antes de haber podido calcular probabilísticamente los diferentes escenarios que se pueden presentar a partir de la decisión que se toma. O sea, si yo tomo la decisión de comprar una maquinaria para aumentar la producción, el riesgo primero que se me puede presentar es, ¿y qué pasa si se me cae la demanda? Y yo tengo ahora un exceso de producción y tengo que pagar una máquina que no puedo, que no la utilizo porque no aumento la producción, por lo tanto no aumento las ventas, y entonces ahora estoy en un problema. Bueno, eso se le presenta de entrada al que va a hacer el proyecto de la inversión. De entrada se le presenta. Pero él, o las personas que se dedican, inclusive hasta los empresarios, pero hay analistas, economistas, administradores que trabajan en estas cuestiones y contadores que trabajan en esto, pero tienen la posibilidad de poder medir las probabilidades de riesgo que puedan existir ante diferentes situaciones. Entonces, un contexto de riesgo es un contexto en el cual un empresario se mete, obviamente, y puede llevar adelante su proyecto. Pero la incertidumbre es un problema muchísimo más serio. Porque en la incertidumbre, primero, no se puede prevenir nada, como podríamos prevenir en los riesgos. Si yo tengo el riesgo de que hay un riesgo que si yo voy a 200 km/h en una ruta de que me estrelle, bueno, yo puedo prevenir ese riesgo no yendo a 200 kilómetros y yendo a 110. Entonces ahí reduje el riesgo significativamente. Tomé una decisión porque preveo el riesgo y tomo una decisión en consecuencia. Reduzco el riesgo. Eso hace un empresario cuando hace, o un analista, o quien haga un proyecto de inversión, cuando encara a un proyecto para invertir. Pero en un contexto de incertidumbre, no hay manera de poder prevenir
ni calcular cuáles van a ser los resultados. Y en un contexto de incertidumbre es el peor contexto o el peor escenario en que se puede encontrar una empresa en los términos en términos de querer invertir. Y acá explica mucho por qué la Argentina tiene una tasa de inversión, se llama tasa de inversión al porcentaje de inversión en relación al ingreso o al producto que tiene el país. ¿Por qué la tasa de inversión es muy baja en relación a otros países de las mismas características? Por ejemplo, otros países sudamericanos. Porque la Argentina es un país que vive o ha vivido en los últimos, no sé, bueno, no quiero dar, porque ya uno dice 20, 30, 40, podemos hablar hasta, yo no sé, los últimos 50 años, en un contexto de incertidumbre. Entonces, para un empresario, cuando yo les explicaba sobre el estructuralismo y la inflación estructural, un empresario que se le presenta la opción cuando le aumenta la demanda de sus productos agropecuarios, ¿y qué hago? ¿Y si compro una máquina ahora y dentro de 2 años se viene todo abajo y me quedé con la maquinaria y tengo que pagarla y no voy a tener para pagarla, me voy a fundir? Bueno, eso es lo que provoca la incertidumbre, la indecisión, el no poder tomar una decisión. Y cuando la tomas, o cuando se toma con temores a que después eso sea negativo. Bueno, en nuestro país pasa eso. Vivimos permanentemente en un contexto de incertidumbre y eso explica de alguna manera que las tasas de inversión en la parte privada, en las empresas privadas, sean muy bajas. Y eso provoca, entonces, que las maquinarias sean obsoletas, provocan falta de respuesta de la oferta ante aumentos de la demanda, y ahí implicaría una parte del problema de la inflación de demanda, explicaría el problema también de la inflación o del problema estructural que existe en la Argentina. Bueno, todas son cuestiones que, como ven, están íntimamente relacionadas, pero la inversión es el que pone más de manifiesto toda esta situación. Teniendo todo esto en cuenta, y si yo ahora me pongo solamente les quiero mostrar, para que tengan una idea, en principio, de qué es lo que vamos a estar viendo. Y lo que vamos a estar hablando, en estos pocos minutos que nos restan, algunos minutos, vamos a estar hablando precisamente de la inversión planeada. Vamos a ver. Nosotros habíamos partido de la ecuación reducida de la demanda agregada, donde la demanda agregada era igual al consumo más la inversión. Y vimos ya las funciones que componen la parte del consumo, que era la función consumo propiamente dicho, y la función ahorro como complemento de la función consumo. Entonces ahora tenemos que entrar a la inversión, o al segundo término, para poder alcanzar porque nosotros podemos, como decíamos, representar o llegar a alcanzar el equilibrio en el mercado de bienes solamente con estos dos agentes económicos: familias con su consumo y empresas con su inversión. En consecuencia, analizando la inversión, vamos a dar, esto ya lo dijimos, de lo siguiente. Primero, la inversión es una, ¿se acuerdan cuando en principio hablábamos de variables flujos y variables stock? Bueno, la inversión es una variable flujo que provoca cambios en el stock de capital de las empresas. O sea, cuando una empresa, invierte en bienes físicos, lo que está haciendo esa inversión es una variable flujo, porque es una variable corriente, que va a provocar unos cambios en el stock, porque cuando yo compro una maquinaria me va a aumentar el stock de maquinarias y de capital que tengo en mi empresa. ¿De acuerdo? La inversión depende, y acá viene todo el gran lío y el gran problema y la gran incertidumbre que se provoca muchas veces en torno a los temas de la inversión. Porque depende del tipo de interés. No es como en el ingreso, que habíamos dicho que dependía solamente, del consumo, que habíamos dicho que dependía del ingreso. En la inversión vamos a tener muchas variables, o sea, vamos a tener que la inversión depende de muchísimas variables, las cuales son básicamente el tipo de interés, el ingreso, o los ingresos de la economía,
Las expectativas, que era un poco lo que les mencionaba recién, también. O sea, si hay expectativas positivas o negativas, si hay expectativas negativas con respecto al desempeño de la economía futura, ¿yo voy a estar en condiciones o voy a querer o arriesgarme a invertir? ¿A ustedes qué les parece? Y pues no. Y ahí es donde aparece entonces que decíamos que la tasa de inversión en la Argentina es baja, porque como hay incertidumbre, las expectativas son negativas. Y cuando hay expectativas negativas, entonces nos retraemos en las actividades de inversión, porque tenemos miedo como corresponde, o sea, como es lógico. Entre otros muchos factores. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar a todos estos factores en uno solo, que denominamos y que es la tasa de interés. Y vamos a decir que la inversión va a depender de la tasa de interés, porque cuando hablamos de la tasa de interés, en realidad lo que estamos diciendo es que la tasa de interés está incluyendo a todos los otros factores por los cuales está dependiendo la inversión. Esto es básicamente lo que queremos significar. Ahora... Fernando, quedan menos sí, de 10 minutos. Sí, eso estaba viendo porque se me apagó el celular y no sabía en cuánto estábamos. Avísame cuando estemos en 5 minutos, por favor. Bueno. Hago 5 minutos y cortamos, ¿sí? Para dejar para las próximas. Vamos a ver primero lo que vamos a hacer. Yo lo primero vamos a decir lo siguiente. Cuando se hace un proyecto de inversión, y esto significa que una empresa se decide a, por ejemplo, aumentar su stock de capital, de bienes de capital, y como decimos, existen muchísimas variables que influirán sobre la decisión esa, que la vamos a reducir a la tasa de interés, todas esas variables que inciden sobre la decisión de inversión. Tengo que decir de que, y de hecho existe toda una profesión de economistas, administradores o contadores que se dedican a realizar proyectos de inversión o a evaluar proyectos de inversión, porque cuando se encara un proyecto de inversión hay que hacerse determinados estudios. Nosotros estudiamos siempre, en las clases presenciales, cuáles eran los indicadores principales para un proyecto de inversión. Y hablábamos sobre proyectos de inversión y enseñábamos cuáles eran esos indicadores principales. En esta oportunidad, y tal como hicimos en el año pasado, no lo vamos a hacer, por dos motivos. Primero, porque es el primero, digamos así, es porque... tema de tiempos y de cómo tenemos que dar las clases y toda esta cuestión de las clases virtuales. Y eso es porque, en definitiva, ustedes van a ver esos indicadores en la materia matemática financiera. Por lo tanto, no es que ustedes se van a quedar sin conocer cómo se hace un proyecto de inversión o cuáles son los indicadores para evaluar o para realizar un proyecto de inversión, sino que simplemente no lo encaramos nosotros, pero ustedes lo van a ver en matemática financiera. Yo lo que voy a hacer en su momento va a ser mencionarlos y decirles por qué es importante desde el punto de vista de la macroeconomía tener en cuenta esos indicadores y que por eso nosotros lo enseñábamos o lo explicábamos en las clases presenciales. Pero bueno, después eso lo vamos a seguir un poquito más adelante, pero vamos a ver lo siguiente. La inversión, habíamos dicho, o decimos recién, que depende de la tasa de interés, donde marcamos a todo el conjunto de variables de las cuales, muchas y muy complejas, de las cuales depende una de inversión. Ahora bien, vamos en principio a reducir inclusive todavía un poquito más. Y vamos a ir, que esto nos va a llevar a que consideremos solamente lo que Keynes había considerado como inversión para su teoría que dio origen a la macroeconomía, su teoría general, y fue que él consideraba que la inversión solamente era una inversión autónoma. Es Fernando, decir, una inversión... Sí, 5 minutos.
Bueno, era una inversión que no dependía de ninguna otra variable más que de la decisión de invertir. Vamos a explicar en 2 minutos por qué. Keynes desarrolla esta teoría en plena crisis de la Gran Depresión. Por lo tanto, la única manera que podría sacar, después yo mañana, el próximo lunes, perdón, voy a explicar un poquito más rápido esto, más lento esto, pero la única manera que existía para poder sacar a los países de la Gran Depresión era que los gobiernos inviertan. ¿En qué? En caminos, en obra pública. Y por eso a él eso lo llamó inversión autónoma. No dependía nada más y nada menos que la decisión de los gobiernos de poner la plata para hacer esas obras. Por lo tanto, esa inversión, vamos a tomar nosotros para esta primera parte de tu análisis, esa inversión autónoma. En la próxima clase vamos a explicar por qué Keynes decía eso y por qué y qué significa el considerar solamente la inversión autónoma. Y después vamos a ir avanzando con las otras cuestiones de la inversión. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta rapidito? Antes, quedan 4 minutos, tienen 1 minuto para hacer alguna pregunta. Quedan 3 minutos. Si no, nos vemos el lunes y bueno, muchas gracias por todo. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes y nos vemos el lunes entonces. Chao, profe.